Hermanos, muy buenas tardes. Tengo 6 de la tarde, 4 minutos, aquí desde el sur de California. Hoy día es julio 31, 2022 y el último día del mes. Mañana es septiembre y bueno, prácticamente ya pasamos el medio año y nos estamos acercando al fin del año otra vez. Otra vez va a venir la Navidad y bueno, ya el año está acercando a su fin. Hoy día voy a hablar acerca de cómo interpretar este movimiento pentecostal. Hay muchos historiadores en los Estados Unidos que desde el principio han tratado de interpretar, no tanto porque es difícil, se sabe los orígenes, sino de los factores que también contribuyeron a que mucha gente entre a este movimiento diverso que no es homogéneo, sino que más bien tiene muchas raíces, influencias, y que de ahí viene a toda Latinoamérica, y en Latinoamérica, cuya tradición y religión es católica romana, la gran mayoría de los que son pentecostales dejaron el catolicismo por cualquier razón que sea y entran tal vez en ese momento a sectas que son producto de hombres. Si los que salen del catolicismo dicen, bueno, esta religión es apóstata, lo que sea, ¿no? Bueno, entran a sectas norteamericanas, estadounidenses, que son invenciones, productos de seres humanos, de personas que tal vez en un momento de frustración personal crean su secta. Y como hemos estado viendo, muchas de esas razones es simplemente porque no les gusta lo que pasa. Y se salen o lo sacan, uno de los dos. Se salen o lo sacan. Y al salirse, ya sea que se lo sacan o se sale, crean otra secta. Así de fácil. No hay una ley en los Estados Unidos donde diga, tú naces en esta iglesia y te vas a quedar ahí para siempre, o si te sales, eh, no puedes crear otra secta. No, no existe eso. Cualquiera puede crear cualquier doctrina. Hay iglesias donde las personas van creando su doctrina a medida que pasan los días. ¿Sabía usted eso? O sea, fundan su iglesia y cuando se les pregunta qué creen, todavía no sabemos qué creemos, pero cuando sepamos les vamos a avisar. O sea que uno entra a esa iglesia y no sabe lo que cree, para que se dé cuenta. Y sí, eventualmente van a saber qué es lo que crean porque el pastor va a estar diciendo, mejor esto creo. Ok, después se agarra de otro. Oh, me gustó esto, ya son dos. A ver, también me gusta esto, ya son tres. Y así al final puede llevar meses y dicen, recién tenemos aquí lo que vamos a creer. Es totalmente eh, una locura, sinceramente. Pero eso es lo que hay en México. Mexicanos, su vecino pentecostal lo conocen sectas pentecostales, de ahí vienen. No vienen de que de las momias de Guanajuato o de al por ahí, nada que ver. Nada, no hay nada, nada. Viene de aquí, del vecino país de Estados Unidos. Centroamericanos, a ver, salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, nicaragüenses, de los países chiquitos. Tampoco hay nada vinculado al pentecostalismo. Pero ahí están, ahí todos corren ahí, dejan a la iglesia madre católica romana por cualquier razón que sea y entran a sectas creadas por hombres en los Estados Unidos, gringo, gringo. En Sudamérica lo mismo. Entonces el cuento sigue así. Ahora, nadie puede refutar, nadie puede arguir que el movimiento pentecostal en el siglo XX, en este momento, es uno de los más, diríamos, importantes porque ha crecido. Eso está en todos los países del mundo, hasta donde sea. En China, Rusia, África, ¿no? La gente entra, o sea, no hay nadie que yo conozca que antes de entrar haya dicho, mire, antes de entrar fui a Google, ahora ya tenemos Google, antes no había, se les perdona, y entré, por ejemplo, Iglesia de Cristo, a ver, ¿quién lo fundó? ¿Cuándo lo fundaron? ¿Qué año lo fundaron?
¿Dónde lo fundaron? Oh, Estados Unidos. ¿Y qué creen? No. O sea, es bien raro encontrar ese tipo de personas. La mayoría se va por la emoción, ¿no? La mayoría va por la emoción. Entonces, esto realmente es algo global en el cristianismo, ¿no? Es algo global en el cristianismo. Tanto es así que inclusive la Iglesia Católica Romana ha tenido su propio pentecostalismo en la década del 60, ¿no? Se llama el grupo carismático. La diferencia está en que ellos no formaron otra iglesia. Ellos se quedaron dentro del catolicismo. En el pentecostalismo no católico es diferente. Ahí no se quedan ahí. Ellos por aquí, por allá, por allá, por arriba, por abajo, por todas partes. Y cada uno es independiente. Un pastor no le puede decir al otro, oye, tú no hagas esto. No, no, cada uno. Y si le dice el otro, no le da importancia. Porque ellos siguen, ¿cómo es su lema? Yo sigo a Cristo, no a hombre. Y eso dio lugar a muchas sectas habidas y por haber, ¿no? Yo sigo a Cristo, no a hombre. Lo curioso es que cuando dicen yo sigo a Cristo, no a hombre, de ahí se salen otros y dicen, bueno, ellos no siguen a Cristo, por eso fundó mi otra secta. O sea, no seguían a Cristo. O sea, se dan cuenta cómo esto de ser independientes y crear, uno puede crear lo que sea, ¿ok? Ah, muchos historiadores por eso han tratado de entender o explicar todo este movimiento, ¿no? Un poco de historia para los que primera vez están conectando o se olvidaron, ¿no? El nacimiento del pentecostalismo del siglo XX como tal es en el año 1901, ¿no? En Topeka, Kansas, ¿no? El promotor de esto, Charles Parham. 1901, ahí, empezando el siglo XX. Siglo XX. Así es. Igual que cuando vienen, por ejemplo, cuando le preguntan cuándo vinieron los españoles a México, usted tiene que saber la fecha y el año. Sería una vergüenza que usted no sepa de su país. ¿Cuándo vinieron los españoles a Perú? ¿Cuándo vinieron los españoles a Centroamérica? O sea, uno tiene que saber su fecha de nacimiento cultural. Para que desde ese punto de vista, perspectiva histórico, uno diga, bueno, vinieron aquí, hicieron esto, se tiene una idea. Es bueno saber eso. ¿No? No decir, bueno, vinieron creo en el año después de Cristo, pero no sé qué año. No, no diga eso, va a quedar mal. Tiene que decir, ¿no? Históricamente fue en el siglo XVI, vienen de la corona española, Carlos V era el emperador del Sacro Imperio Romano, ¿no? Del Sacro Imperio Romano, ¿no? Durante el tiempo de la Reforma en Europa, un momento muy crítico en toda Europa, en economía, en política, en religión, en todo eso. Entonces vienen aquí, ¿no? Al continente, ¿no? Y es interesante la cultura cuando vienen aquí, ¿no? Tal vez en la escuela le enseñaron, no sé qué bien le enseñaron, pero es muy importante eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En 1902 se forma una iglesia de Dios en North Carolina. Ahora, recuerde que estos grupos son variados, ¿ok? Yo quiero que entienda eso. Por eso siempre pongo, ¿no? 1536, Diego de Almagro. Sí, claro, Diego de Almagro también. Creo que lo mató Francisco Pizarro, me parece. Bueno, eso es otra cosa. Después vamos a hablar de eso. Pero sí, 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 me acuerdo algo así. 1905. William Seymour acepta el pentecostalismo de la doctrina de Parham, ¿no? En Houston, porque Parham va a Houston, Texas, y forma una escuela bíblica. William Seymour era un negro, hijo de esclavos, y en ese tiempo todavía había esto de que los blancos no con los negros. Entonces William Seymour no fue aceptado a entrar, pero escuchaba de afuera, fíjese cómo es. O sea, estaba la iglesia, y él se sentaba fuera de la iglesia y ponía su oído a escuchar lo que enseñaba Parham. Porque Parham, inclusive lo dicen, yo he leído sus diarios en los periódicos que él hacía, no le gustaba que los blancos, o sea, no rechazaba a los negros, pero él decía negros con negros, blancos con blancos. Así, que no se mezclen. Y si se mezclan, bueno, sí, pero nada más. Nada más. Entonces, en su escuela él dijo, sí, que vengan, pero le dijo que venga a estudiar, pero afuera. No le dejó entrar. No, no, es algo
increíble. Estamos hablando de 1905. Fíjate, hace más de 110 años, más o menos, 120 años, por ahí. Entonces, 1906, ¿no? Lo que sucede es que se hace la primera Asamblea General de la Iglesia de Dios en Cleveland, Tennessee. Esta Iglesia de Dios, Cleveland, Tennessee, es pentecostal. O sea, si se dan cuenta, las iglesias no tenían el nombre pentecostal. Los llamaban movimiento porque eran congregaciones que daban énfasis a la evidencia de hablar en lengua con el Espíritu Santo. Pero eso no es todo, ¿ok? De 1906 a 1909 vienen aquí a Los Ángeles, a la calle Azusa, que está a unas, ya les dije, ¿cuánto dije? 70 kilómetros más o menos, ¿no? Aquí todavía está, ya es museo, ¿no? Donde la gente de ahí dice que recibe la manifestación del Espíritu Santo y comienzan a hablar lenguas. Ya les expliqué, ¿no? Basado inclusive Parham, que es el que le envió a Seymour, uno de sus estudiantes, que inicia eso. Seymour le llama, le dice, Parham, te necesito, porque aquí la cosa no es como tú decías. Dice, ¿pero qué pasa? Vino el Espíritu. Oh, amén. Sí, pero hay cosas que tú tienes que venir a ver porque están fuera de control. Bueno, y Parham se va. Y cuando llega Parham se quedó, pero totalmente, yo creo que le dio un ataque al corazón o algo, porque lo que veía no era nada de lo que él esperaba. Sí, sí, es cierto, el Espíritu Santo, hay que hablar lenguaje. Para Parham, a diferencia de los de ahora, él decía que hablar en lenguas eran lenguajes, no eran balbuceos. Eran lenguajes, o sea, lenguajes chino, japonés, alemán, ese tipo de lenguaje. No era de cosas que hoy día hacen. Entonces lo que él miró fue algo que realmente lo asustó. Y él lo condenó. Yo estuve leyendo ahí, ayer le dije, él escribió que eso es prostitución espiritual, así lo llama. Producto de personas que actúan como idiotas. Así decía. Esas son las palabras en inglés. Gente que actúa como idiota, son prostituciones espirituales, ¿no? Que eso no es de Dios, es una manifestación de Dios, así decía. Y él quería cambiar. Lo curioso está en que él, siendo el fundador, cuando quiso cambiar, no lo aceptaron. Lo corrieron, lo sacaron, dijeron, no, no era así. Hasta Seymour también se enojó, dijo, sabes que sí te llamé, pero no, hay que dejarlo así, ya no va a cambiar. Y tenían razón. El movimiento fue como un fuego en el bosque que se prende y no se para, hasta que tal vez, no sé, los vientos o alguien, pero empezó igual. Eso es lo que los pentecostales llaman modernos, o el fuego del Espíritu, porque no paró de extenderse. Claro, porque no era fácil ya. Ya la gente creía eso, y eran gente, la mayoría ignorante. Ellos no eran gente académica que podían, a ver si hay que sentarnos. No, no, no. Ellos se dejaban llevar 100% por la emoción. No había predicación. Como ellos dicen ahí, era, ¿cómo se llama? El evangelista Moody, ¿no? Él inclusive dijo que solamente eran tres partes el ritual. Era bailar, danzar, frenéticamente, pura danza, ¿no? Luego, en ese momento había, después, dar dinero. Oiga, ese negocio de dinero era fundamental. Dar dinero, no sé de dónde, la gente era pobre, pero daba, ¿no? Y al final, el llamado al altar. ¿Se dan cuenta? No existe ahí, si se dan cuenta en todo esto, no hay predicación de la palabra, exposición de la Biblia, nada. En el llamado al altar era prácticamente igual que una danza, porque ya la gente estaba llorando, con la cara llena de lloro, lloraban las mujeres, con mocosidad, el moco y las lágrimas se mezclaban, y entonces la cara de las personas, la gran mayoría, estaba mojada. Yo espero que hayan llevado pañuelos, sinceramente. Pero en fin, la cosa estaba en que cuando hacían el llamado, ¿no? Cuando hacían el llamado, venían alborotados, gritaban. Y cuando digo gritaban, gritaban, ¿ok? Gritaban. Alaridos, alaridos y también ladridos. Al punto está en que los mismos niños, mucha gente llevaba a sus niños, en muchos casos, por ejemplo, en el caso de esta mujer que le dije ayer, de María,
Woodworth Ether, la policía tenía que sacar a los niños de ahí. En muchos lugares estaba prohibido llevar niños. ¿Por qué? Porque los niños se traumaban viendo lo que veían. ¿Sí? Se traumaban viendo lo que veían. En muchos estados no permitían eso porque apenas entraban comenzaban a saltar, gritaban tanto. No, se escuchaba, por ejemplo, si estoy aquí yo podía escuchar ruido, ¿no? Ruido y gritaban. La gente se asustaba, decía, ¿quiénes son? Están totalmente mal de la cabeza. Claro, para el pentecostal, igual que ahora, cuando ve esto, dice, no, es que ese es el mover del Espíritu. Ellos interpretan mover del Espíritu. Ellos no les importa lo que pasó. Pero en realidad no era mover del Espíritu. Bueno, sí era mover del Espíritu, pero no de Dios, era el Espíritu de ellos, humano. Por alguna razón, como dicen los historiadores, 70% de sus participantes y de los que tenían esa experiencia eran mujeres. La mayoría, 70-80%, mujeres entraban en trance y gritaban las mujeres, lloraban las mujeres. Les daban ataque de epilepsia, todas se tiraban, se rodaban, se revolcaban, se jalaban del pelo, se hacían así. O sea, era un espectáculo, no, ya no era ni siquiera cómico, era de terror, ¿ok? Era de terror. Entonces, cuando venían al frente, para el llamado, no venían solamente, que yo quiero caminando. No, venían ya llorando, ya retorciéndose, tenían que agarrarle de una mano, porque se caían y seguían llorando y gritaban y hablando. O sea, era un espectáculo totalmente propio de un manicomio. Así era, así de simple. No había algo intelectual, no había alguien que decía, bueno, abran su Biblia, vamos a, ¿no? A estudiar un texto, a ver, del punto de... No, no había nada de que histórico, de que no, olvídense esas cosas, no, no, no. La letra mata. No, vamos a sentir el espíritu. Vamos a sentir el espíritu. ¿Cuántos quieren sentir el espíritu? Venga, 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 venga. No tenga miedo. Y comenzaba todo el ritual. Todo. Eh, entonces, es ahí cuando se va expandiendo poco a poco. Pentecostalismo crece del movimiento de santidad. Movimiento de santidad, les expliqué, es todo el siglo XIX, 1801 hasta el 1890. Todo casi 100 años. ¿De dónde viene el movimiento de santidad? Ya le dije, viene de las enseñanzas de John Wesley en 1740. Él enseñaba la entera santificación. ¿De dónde sacó John Wesley la entera santificación? De leer a los místicos católicos romanos en Europa. Porque ellos enseñaban eso. Enseñaban acerca de la santidad y la santificación. Entonces, John Wesley era anglicano, él no era protestante, no era reformado, más bien él odiaba la reforma, odiaba a los calvinistas, odiaba a la confesión de Westminster, odiaba eso, ¿no? Entonces él trae todo eso y enseña, ¿no?, la entera santificación, que uno tiene que tener santidad completa en esta vida, o sea, nunca pecar. Entonces, eso de ahí, cuando él muere, en 1790 más o menos muere, para 1801 empiezan ya grupos metodistas, el metodismo se expande en Estados Unidos de una forma increíble, sobrepasó al presbiterianismo y estaba a la par con los bautistas, y el presbiterianismo comienza a declinar para fines del siglo XVIII, porque se vuelve monótono, y la mayoría de los que salen del presbiterianismo se meten a los metodistas y se meten a todo esto, al grupo de santidad. Bueno, los grupos de santidad nace del metodismo y comienza a predicar la santidad, la segunda bendición, porque bueno, la primera bendición viene a ser el nuevo nacimiento, pero eso no queda todo. Ahora nuestro siguiente paso es la santificación total o la entera santificación o la vida profunda alta, lo llamaban ellos, una vida profunda alta. ¿No? Entonces uno, la vida espiritual, uno tenía que no solamente si ya soy cristiano, ahora crece al punto en que tienes que ser santo totalmente. Luego de ahí viene más adelante, ¿no? Lo que viene. Entonces de ahí surge dos grupos. Uno, un grupo en donde ellos dicen, bueno, sí, ya tengo la santidad, así, pero ahora quiero más. Bueno, no hay problema. Lo que sigue después de la santidad es
el bautismo del Espíritu Santo con hablar lenguas. El otro grupo que le dije que se separó, bueno, no se separó, pero rechazó, fueron los grupos de la santidad que rechazaron todo eso. O sea, prácticamente se dividió. ¿Se dan cuenta cómo se dividen? Grupos de santidad pentecostal y grupos de santidad nada más. Rechazaron porque ellos decían, no, ya uno que está santificado no necesita que bautismo del Espíritu. Entonces se separan ahí los grupos. Pero el otro grupo de santidad, entonces ellos dicen, sí, sí, sí creemos eso, pero necesitamos ahora el poder del Espíritu Santo para hablar en lenguas. Bueno, entonces eso causa otro problema. Porque el problema que lo vio Parham, por ejemplo, él dice, no, no es que hay tres, porque ahora están poniendo tres. Nuevo nacimiento, santificación y bautismo del Espíritu Santo. Entonces, Parham dijo, no, 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 lo que sucede es que ellos entendieron mal. Lo que John Wesley enseñaba de la santificación, en realidad es el bautismo del Espíritu Santo, pero él no lo sabía. Y él decía, ¿no? Así que hermanos, no es que hay tres, hay dos. Uno que viene a ser el nacimiento, nuevo nacimiento, y dos, el bautismo del Espíritu Santo. Eso es la santidad. Pero ellos creen que es nuevo nacimiento, santificación y bautismo del Espíritu Santo. Pero en realidad confundieron, dice Parham. Entonces ya habían tres interpretaciones. Uno, los de la santidad tradicional que decían, no, no existe nada de eso de bautismo del Espíritu Santo. No más esto. Otros que decían, no, sí existe bautismo del Espíritu Santo. Son tres. Nuevo nacimiento, santidad, bautismo del Espíritu Santo. Y el tercero que dice, no, 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 no. No existe tal cosa como santidad. Solamente son dos. Nuevo nacimiento y bautismo del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta las diferentes? Entonces la gente estaba confundida porque cuando iba a una iglesia decía, hermanos, yo quiero recibir el Espíritu Santo. Oh, no enseñamos eso. ¿O no? La que está al frente, ellos enseñan. Ok, me voy, si va caminando. Hermano, yo vine aquí porque yo necesito. Ya soy santo, tengo la entera santificación, pero ahora necesito el Espíritu Santo. Oh, hermano, aquí hacemos eso. Pero no creemos en la entera santificación. ¿Cómo que no? Si ellos nos dijeron, sí, pero es lo mismo. O sea, ellos están equivocados. Es simplemente dos. Oh, dos, sí, es el nuevo nacimiento y el bautismo del Espíritu, que es lo mismo. ¿De veras, hermano, es lo mismo? Es lo mismo. Ellos lo confundieron. Ok. Bueno, pero ahí no termina la cosa. Porque para 1850 en adelante, 43 y 50 en adelante, comienza ya a hablarse de otro elemento en la conversión. Conversión, entera santificación, bautismo del Espíritu, ya estaban hablando, pero falta otro cuarto elemento. Se llama la perfección moral. Del gran, popular, influyente Charles Finney, ex ministro presbiteriano. Entonces él, Finney, al igual que María Beula, al igual que Moody, al igual que otros predicadores de la santidad de su tiempo, al igual que Alexander Campbell, también otro personaje increíble. O sea, los Estados Unidos en el siglo XIX estaba lleno de predicadores influyentes. Dewey, Sanford. No, de veras. O sea, usted se levantaba y en la mañana agarraba un periódico, digamos este periódico, campaña de avivamiento, predicador Charles Finney. Oh, ok. Agosto 25 al 28. Luego seguía leyendo y dice, campaña de avivamiento, Campbell. Oh, septiembre del 1 a 2. Oh, qué bien. Campaña de avivamiento, María Beula. O sea, todos los periódicos estaban llenos de campañas de avivamiento. Sí, eso es los Estados Unidos. Entonces la gente iba para allá, viajaba para acá,
Se conocía a todos se los conocía. Entonces, Finney agrega otro elemento, perfección moral. O sea que uno tiene no solamente nacer de nuevo, no solamente ser entero santificado, no solamente ser bautizado, sino también perfecto moralmente. Esa es ya la etapa final, la perfección moral. Y para llegar a esa perfección moral es posible, decía Charles Finney. Eso depende de la voluntad del hombre, que dejar que el Espíritu le guíe. Tú tienes que dejar que el Espíritu te guíe para que alcances la perfección moral. Y él decía, la razón por la cual hay muchos falsos cristianos en los Estados Unidos es porque no son perfectos moralmente. No tienen el Espíritu Santo, no son enteros santificados y lo peor, ni siquiera han nacido de nuevo, pero están en las iglesias. O sea, ese mensaje retumbó fuerte. Estamos hablando de 1870. Beula, por otro lado, María Beula predicaba, muy famosa la mujer. Sanford también, al apóstol se llamaba el Elías. El otro Elías era Dewey. Entonces ellos competían, los estadios se llenaban. Crecía rápido. La gente era tan crédula. Y le decían, "Ah, ya vino Charles Finney. De veras sí, va a predicar allá. Vámonos." No se llenaba. Después terminaba y decía, oh, el lunes empieza María Beula a predicar. ¿De veras? Vamos también para allá. Y corrían para allá. Luego decía, vino Dewey. ¿De veras va a predicar en el estadio? Vamos para allá. Y todos se iban, toda la gente se iba. Todos se conocían en todos los predicadores. Oiga, llenaban estadios, llenaban coliseos. O sea, ellos eran los primeros. De ahí se copian para el siglo XX. Parham, por ejemplo. Cuando Parham empieza su ministerio, ¿no? Él se copia de todos ellos. Se copia de Sanford, se copia de Dewey, se copia inclusive de María Beula, se copia de varios. Entonces él dice, pues yo también voy a hacer mi negocio. Y sí, lo hace. Pero él criticaba a los que balbuceaban. Él decía, sí existe bautismo de espíritu, pero son lenguaje, no son balbuceos. ¿Se acuerda que le dije? Él criticaba y decía, no, esas contorsiones no son de Dios. Esta gente que ladra porque ladraban. En las reuniones se ponían en cuatro y ladraban. Y eso es bautismo del espíritu. Se revolcaban en el piso, rodaban de cabeza, se golpeaban la cabeza, no les importaba nada. Los niños caían y decían, bueno, esos niños es el espíritu. No, no era el espíritu. Estaban de miedo, deshidratados por horas y horas bailando y danzando. La policía tenía que quitar a los niños de ahí, porque era un abuso infantil. Era terrible, hermanos. Hay mucho que hablar. Yo estoy revisando, estoy entrando a una biblioteca de las universidades que tengo aquí acceso, periódico de ese tiempo. Es increíble. Hay muchas cosas que no saben los pentecostales de su propia religión, pero eso estoy diciendo. Y eso recién a finales del siglo XIX. Para 1901, cuando ya empieza Parham a hacer todo esto. Entonces él ve cosas que ya para ese entonces él criticaba eso. Le decían, oye, espíritu de perro. Sí, prácticamente era así. No, la gente, recuerde que Estados Unidos en ese tiempo, 1800, era todavía rural, gran parte rural. Todavía hay partes rurales aquí, ¿no? Donde yo vivo, aquí en San Bernardino, en ese tiempo, o aquí en San Bernardino, aquí donde yo vivo, es el condado más grande de todos los Estados Unidos, el más grande. Estoy rodeado aquí de montañas, todavía hay casas de 1800 alejadas, todavía existen, algunas ya son museos. Aquí vinieron en 1870, 1890, aquí vinieron todos ellos. Y es más, vi el otro día, decía campaña de avivamiento San Bernardino, California. Y dije, oh, donde yo estoy, sí, aquí vinieron. Venían en carruajes, así como la familia Ingalls de la Pradera, ¿no? Y venían y predicaban, la gente se reunía. Era, era increíble todo ese tiempo, porque el pentecostalismo avanzó. Ahora, muchos se preguntan y dicen, pero ¿y qué pasó con las otras denominaciones? Por ejemplo,
presbiterianos. ¿Cómo es posible? Había otro grupo, estaba estudiando, investigando. Hay un grupo, y de eso voy a hablar, de puros presbiterianos, que también hacían lo mismo. La diferencia está en que estos presbiterianos siempre fueron presbiterianos. O sea, ellos iban de campaña, pero claro, eran presbiterianos, viajaban igual, pero no enfatizaban, no eran pentecostales. O sea, en sus reuniones no había que la gente se caía. De verdad, era más ordenado y también se llenaba gente. Ellos, era el único, diríamos, movimiento de avivamiento, aunque se llamaban no avivamiento, no me acuerdo, pero hacían lo mismo, se reunían y ellos sí explicaban las escrituras. Eran teólogos, eran profesores de teología, ¿no? Eran ministros y viajaban. Eh, Creo que lo tengo aquí, pero lo voy a poner, voy a ver si hablo en esos días de eso. Y eran presbiterianos y ellos iban y tenían sus reuniones y duró por décadas, inclusive hasta 1940 me parece. Era un grupo y que viajaban, pero eran teólogos. O sea, ahí en sus reuniones usted no veía ladridos de perro. No, no, la gente iba y formal. Era lo más formal y lo más serio que había en ese entonces. A comparación de los otros donde ahí puse un dibujo en el chat de alguien que dibujó de ese tiempo en las reuniones de María Beula, ¿no? Ahí vieron niños caídos de deshidratación, muchos de ellos ya desmayados, no sé si habrán muerto o no, pero totalmente deshidratados, llenos de miedo porque el momento que usted entraba era pura gritería, Ahora, si usted sufría, o sea, un niño autístico, yo creo que se moría allí. Un niño autístico se moría ahí, porque era pura gritería. Saltaban, se contorsionaban. La mayoría eran 70-75% mujeres. Traían cantidad. Y ella enseñaba que todos tenían que mirar visiones. Oiga, todos miraban visiones. Cuando decían, ¿alguien tiene palabra? Hasta ahora practican eso, sí. Y yo lo he visto. Decía, me acuerdo de una señora que decía, eh, pase adelante. Decía, cuando estábamos orando, vi una visión, vi un pajarito en el aire. Y todos decían amén. Amén. ¿Cómo que va a decir amén por un pajarito? Y ese pajarito vino del cielo. Amén. Y peor todavía. Y era blanco. Entonces blanco, pues pureza, Espíritu Santo. Y cada amén crecía en intensidad. Yo miraba y decía, ¿cómo dicen amén? Y cada palabra que decía. Y a través de ahí el pajarito me dio un mensaje de Dios. ¿Para qué dijo mensaje de Dios? Dijeron amén 10 veces más fuerte. Amén. Yo no sé de dónde sacaban fuera sus pulmones. Y luego de ahí, y aquí está lo que yo vi en visión, lo que el Señor me dijo, amén. Y comenzaban a aplaudir, porque significaba que iba a hablar. Se los voy a decir, y todos aplaudían. Hubo una loquería, porque la mujer iba a hablar lo que Dios le mencionó en la visión ahí en la iglesia. Y comenzó a decir, Dios me dijo, y cada vez que decía cada palabra, aplaudían, gritaban, decían amén. Era una combinación de circo, de locura, de histeria colectiva. O sea, todo se mezcló ahí. ¿Entiende lo que estoy hablando? Es típico, y era típico. Hoy día yo creo que todavía existe, pero allí en ese tiempo era más. Era muchísimo más. ¿Me entiende? Y luego de ahí se sentaba y otro. Acabo de ver una visión. No, y no te decían si es verdad o no. Ellos lo tomaban por sentado que sí es verdad. A veces pasaba o a veces no. Otras decían, hermana, Dios me dice que de ahí tiene que hablar. Así siempre decían, Dios me dice, Dios me dice. Pero usted, Dios me dice que usted sí pase. Y nadie le cuestionaba que por qué yo no. No, no. Lo obedecían. Si Dios lo dice, bueno, pues tendrá sus razones. Yo me quedo, tú se quedará. Pero Dios me dice que usted, hermano. Y a veces la persona no estaba preparada. ¿Yo? Sí, sí, Dios me dijo que usted. Y el hombre se quedaba. Pero Dios le está diciendo que usted.
Yo no sé, el hombre inventaba cualquier cosa y se ponía a hablar tonteras porque dijo la profeta que Dios le dijo que él hable cuando él no estaba ni preparado. Pero en fin, pero eso sucedía. Y, y estas cosas era parte de eso del siglo XIX. Entonces Parham decía, eso no es de Dios, ¿no? Eso era el grupo de santidad. Por eso que había un grupo de santidad que no querían relacionarse con los pentecostales, para nada, para nada. Ellos decían, no, esa gente está loca. Y se separaron. Hay grupos de santidad que hasta ahora siguen, pero nada que ver con pentecostales. Pero hay grupos de santidad que son pentecostales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Poco a poco comenzaron a salirse miembros de metodistas, porque había un grupo de metodistas tranquilos, pero se salieron de ahí. Se salieron mucho presbiteriano. Muchos presbiterianos se salieron, porque las iglesias presbiterianas, honestamente, estaban muertas. Yo creo que eso causa que hoy en día, si es 1 millón o algo, es mucho. Es triste, pero es la verdad. La iglesia presbiteriana ya para ese entonces ya perdió fuerza. Entonces sus miembros, al ver todo este algarabío, ¿usted cree que se iban a quedar sentados? No, ellos decían, mira, ahí está Dios. Milagros. ¿Milagros? Hay que llevar a la hija. Sanidades. Hay que llevar a tu abuelo. Yo tengo esto también, vamos por allá. Y se salían de las iglesias presbiterianas. No, aquí este pastor no cree en esto. Está muerta, venimos y nos dormimos todo. Allá no hay tiempo para dormir. Ahí tenemos que saltar. Y literalmente en esas iglesias no se estaba uno así. No, usted desde el momento que estaba ahí tenía que saltar. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Pentecostalismo partió del siglo XIX, se llenó de bautistas, que también eran iglesias formales. Se llenó de congregacionalistas, puritanos. Se llenó de presbiterianos. Increíble. Entonces ya se hizo multidenominacional y cada uno decía experimentar el derramamiento del Espíritu Santo con el don de hablar en lenguas, con sanidad física y profecía. O sea, las personas hablaban en lenguas, eran sanados físicamente y comenzaban a profetizar. No tenías que ir, no, qué estudio bíblico, qué nada, pérdida de tiempo. De ahí viene la frase cementerio en vez de seminario, porque eran criticados por los teólogos de ese tiempo. ¿Ustedes creen que a ellos les importaba? Decían, no, ellos son del cementerio. Y mucha gente decía, ¿cuál cementerio? Seminario. Ellos estudian por gusto. Esos seminarios son cementerios, la letra mata. De ahí viene eso. De ahí ven, aquí está el espíritu. ¿Quieres tener el poder del espíritu? Sí, porque ahí me duermo cuando cantan los salmos. No, aquí no te vas a dormir. Primeramente porque aquí todos saltamos, así que no hay tiempo de dormir. Y segundo, el Espíritu Santo, por eso se llama avivamiento. Te va a avivar. ¿Qué necesito? Quédate. Y venían todos y le ponían las manos así, así, así las manos. Y comenzaban un griterío. No, un griterío increíble. La gente comenzaba a balbucear, ¿sí? Y de una forma psicológica, ¿no? Ah, es el poder de Dios, ajá. Lo demás no importa, sí, y comenzaba a saltar. Así, una mujer común y corriente a saltar. Ponía las manos así y comenzaba a balbucear. Y todo el mundo aplaudiendo, decía, ahí está. Y después que terminaba decía, hermano, yo vine con un dolor en el oído. ¿Y qué pasó? Ya no hay. Pues claro, le gritaron en el oído, pues que se destapó. Y no, hermano, tenía un dolor en la espalda. Y ahora, mientras saltaba, me olvidé del dolor y ahora me doy cuenta, ah, ¿qué pasó con el dolor? ¿No? ¿Qué pasó con el dolor? Se desapareció. Y muchos testimonios, decían ellos. Eh, en ese tiempo apareció también, ¿no? Albert Simpson.
Albert Simpson es el fundador de la iglesia o la denominación Alianza Cristiana y Misionera, que está en México, Colombia, Ecuador, está en Perú, creo que está en Chile también, en muchas partes. Albert Simpson es considerado, él era presbiteriano también, pero él quedó impresionado con el ministerio de Alexander Dewey, ¿no? El ministerio de Alexander Dewey tenía que ver con sanidad. Bueno, Simpson es el que sale de la iglesia presbiteriana y funda su secta de la Alianza Cristiana Misionera, resumida en 4 puntos: Cristo salva, sana, santifica y viene otra vez. ¿Se dan cuenta? Todo el tema pentecostal: salva, sana, sanidad divina; santifica, de la santidad, vino otra vez, porque en ese tiempo ya estaba el dispensacionalismo, que creían del rapto secreto, ya estaba ahí. Por eso dice: sana, salva, santifica, viene otra vez. Eso es pentecostalismo de santidad, ¿no? Y puso misiones en todas partes del mundo, ¿no? Entonces el bautismo del Espíritu, los pentecostales, y el movimiento de restauración de los dones del Nuevo Testamento, ¿no?, avanzaron más. Para 1901, como dije, Charles Fuchs era también de la santidad, pero él crea su propio grupo, su propia secta, en donde les enfatiza el Espíritu Santo, porque él decía que Cristo ya viene, y antes que Cristo venga, uno tiene que ser bautizado en el Espíritu Santo. Y eso hasta ahora queda entre los pentecostales. Por eso ellos dicen, ¿no? ¿No han visto ahí que dicen: ¿qué haces aquí mientras la gente muere? Y te ponen la culpa a ti, ¿no? Deberías estar predicando porque la gente se muere por tu culpa. ¿De dónde vienen esas ideas? Vienen de aquí. De aquí vienen. Ellos traen cuando vienen a Latinoamérica, y de ahí se copia, y todo pentecostal que entra crece escuchando eso y lo cree, ¿no? Si la gente inconversa se muere es por tu culpa. No estés perdiendo tu tiempo haciendo eso, ni como dicen, ponte a predicar. ¿Por qué? Porque la idea del pentecostalismo es que cada uno se pone a predicar. Y si te das cuenta, no dicen prepárate nomás de estudiar, no, dice ponte a predicar. El Espíritu te va a dar la palabra. ¿De dónde vienen esas ideas? De aquí, de estos tiempos. Porque ahí nadie iba a las escuelas a predicar. Dice, no, el Espíritu me guía y yo hablo lo que el Espíritu me da. Por eso que en las reuniones de ellos decía: ¿quién tiene palabra? Yo. Dios me está hablando en este momento, ¿no? ¿De qué te habla? Estoy viendo una profecía. Amén. Estoy mirando una visión mientras estoy hablando. Gloria a Dios. Y no, sí. La gente creía así. Todos predican sin estudiar nada, exactamente. Porque se dejan llevar por el Espíritu. Y nadie te cuestiona. Si tú vas y le dices: hermano, ayer tuve una visión. Gloria a Dios, hermana. Gloria a Dios. Mañana das tu testimonio. No te dicen si es verdad o no. Dicen sí. Y bueno, en ese tiempo Dios me habló en sueño. Oh, gloria al Señor. Llámale al pastor. El Señor le está revelando a la hermana algo. Hermana, díganos, díganos. Usted puede estar inventando, y ellos dicen amén. 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 El Señor se está manifestando. Siga hablando, siga hablando. Y eso es contagioso. Porque cuando entraban mujeres que eran de miedo, en menos de una hora se contagiaban y salían hablando en lengua. Yo no sé qué pasaba, pero así era. Mucho. Y llorar, emociones. Llorar, llorar, llorar. Y lloraban. La mujer es muy sensitiva a emociones fuertes y lloraban. Quedaban traumadas. Eso es el pentecostalismo. Por eso la mujer pentecostal. O sea, el pentecostalismo honestamente no hubiera avanzado sin mujeres. Eso es la pura verdad. Pentecostalismo sin mujeres no sirve. El pentecostalismo avanza por las mujeres. Eso es cierto. Quieren escuchar novedades. Y, y es fuerte, porque eso afecta a su familia. Cuando llegaban, cualquier cosa era el demonio. Ellos, y otra cosa que enseñaban, todo echaban culpa al demonio. Si usted no habla en lengua, hermana, entonces el demonio, hay algo en su vida, está en pecado. Por eso no habla en lenguas. La mujer: pero qué pecado si yo. No, 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 no. Usted está en pecado. Por eso no habla. Usted está en pecado. Vamos a orar. Si no sale, usted no tiene fe, porque la Biblia dice: la fe, ¿no?, sanar a los enfermos. Vamos a orar. Nosotros somos los ministros. Más vale que tenga fe, porque si no tiene, usted está en pecado. La gente se traumaba. No eran sanadas, no hablaban en lenguas.
Decían, yo no sirvo para nada. ¿Pero por qué? No hablo en lenguas. Pero no es para todos. No, no, no. El pastor dijo de que si no hablo en lenguas estoy pecado. Estoy pensando en qué estoy pecando. Y además sigo enferma. Bueno, pero no tengo fe. Yo creo que no soy creyente. No me voy a ir al cielo. No, sí, literalmente. Eso sucede hasta ahora. Eso sucede hasta ahora. La culpa es tuya. Si no te sanas, pecado. Si no te sanas, no tienes fe. Desobediente, pecadora. Eres perdida. Es más, ya no eres salva. Eso le ponen en la mente. Y yo me pregunto, por eso pregunto, ¿qué parte de la cultura latinoamericana enseña eso? El catolicismo también tiene su parte mística y tiene. ¿Ok? Pero ¿qué diferencia hay salirse del catolicismo y meterse a estas sectas donde te trauman? De entrada te trauman. Yo no sé por qué. Yo les pregunto a ellos. Oye, tú naciste en un hogar católico romano, está bien, si no te gusta, no esté, pero te metes a una secta donde te han traumado. Te han traumado literalmente. ¿Cuántos meses tienes metido aquí? Oh, yo tengo 5 años. En 5 años te han traumado de más de los 35 años que tienes de haber nacido de católico. ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué entraste en una secta creada por hombres? Es que a mí me dijeron de esto, de esto. ¿No piensas tú? ¿No piensas de dónde vino esta secta? Vino de aquí, del norte de Estados Unidos, creado por hombres. Sí, eso trauma, porque te ponen la culpa en ti, especialmente la mujer. El pentecostalismo avanza por la mujer, pero el pentecostalismo trauma a la mujer. Fíjese cómo es. Es un ciclo vicioso. Sin mujeres no hay pentecostalismo, pero el pentecostalismo trauma a las mujeres. Oiga, ¿por qué se sale? Yo, de verdad, ¿por qué te saliste del catolicismo para? Dime algo bueno que te enseñó esta secta. Y no me digas de porque la Biblia, porque no leen, no estudian la Biblia. No estudian. Eso dejemos de lado. No me vengas con cuentos. No estudian. Ahí lo que es saltar, 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 gritar, 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 llorar, llorar, llorar. Todo nomás eso. Y dinero, porque sin dinero, pues no va a estar el profeta. ¿No te das cuenta? No, yo soy agresivo con ellos y les digo, créeme, tienes que salirte. Tú y tu familia salgan de esa secta. Para el bien tuyo, para el bien de tu familia, sálganse. Porque están traumados ya. No ayudó en nada. De la calle Azusa salieron. Mucha gente dicen bautizado por el Espíritu Santo. Según ellos restauraron el don de lengua del primer siglo de la iglesia, ¿no? Basados en el libro de los Hechos, capítulo 2, dice, a ellos recibieron el Espíritu Santo. Ellos dicen, por lo tanto, este también es para nosotros, dice. Y la evidencia del Espíritu Santo es justamente hablar en lenguas, ¿no? Eh, 1906 se funda esto en Azusa Street, en Los Ángeles, y de ahí salen más grupos. Sale, por ejemplo, eh, la Iglesia de Dios en Cristo en Tennessee, la Iglesia de Dios en Cleveland, también en ese estado, la Iglesia de Santidad Pentecostal en Georgia, las Carolinas. O sea, comienzan a salir eh, muchas sectas y muchas de ellas tienen diferente doctrina. Inclusive van desde los unitarianismos hasta los trinitarianismos, pero en medio inclusive hay mucha, como decía el mismo Parham, decía, hay mucho espiritismo, espíritus familiares. ¿A qué se llama espíritu familiar? Espíritus familiares en inglés se entiende los fantasmas que penan en las casas, ¿no? Por ejemplo, alguien se muere en la casa, un familiar, y dicen, oh, yo vi su fantasma, ¿no? Dice, está caminando, está recogiendo sus pasos. ¡Oh! Ese ruido, ¿escuchaste? Sí. Ese ruido, ¿qué es? Yo no sé. ¿Quién está ahí? No hay nadie.
¿Y qué es ese ruido? Anda a ver a la cocina. No, Dios, no voy a ver, me da miedo. ¿Pero quién está? ¿Debe ser el abuelo? Sí, porque te acuerdas que el abuelo decía o sea, esas ideas. Eso es superstición. Entonces, ¿por qué se salen del catolicismo si creen en supersticiones? Esa es mi pregunta, sí. Yo les he dicho, ¿por qué te sale el catolicismo cuando dice que hay superstición, cuando tú crees lo mismo aquí? Esa es la peor mentira que han engañado a toda Latinoamérica. ¿En serio? Y ahí en Facebook se ponen ahí a defender. ¿A defender qué? Doctrinas de hombres. Ellos mismos los han fundado. Claro, la idea de ellos decían, oh, tenemos que volver al libro de los hechos. Es imposible volver al libro de los hechos. Es imposible. Oiga, es como decir, estamos en la pandemia, decir, oh, cómo me gustaría vivir en los años 70. Bueno, si crees en la reencarnación, allá tú. Cuando te mueras, trata de volver ahí. Pero como no existe y nunca va a ser eso posible, es irreal, entonces ni siquiera pensarlo. Pero ellos dicen, no, sí, si ahí dice recibirán el poder del Espíritu Santo, pues lo dice a los apóstoles. Sí, pero también dice que lo dieron a los gentiles porque estaba expandiéndose el evangelio. Sí, pero también a los discípulos de Juan. Claro, porque ellos no fueron bautizados en el nombre de Jesús, solamente en el bautismo de Juan. ¿Cuál es el problema? En muchos lugares que Pablo fue, no hubo eso. Y él viajó a muchos lugares. ¿Se dan cuenta? Ignorancia bíblica. Oiga, le hago un llamado a usted. No tenga miedo. Usted diga, no, me salgo de aquí. ¿Acaso no es valiente usted decir cuando, oh, no, se ponen ahí a discutir muy valentones en Facebook, que por aquí, que por allá? Bueno, sea valentón y diga a las sectas, no más, se acabó, ya está. Sí, sea valentón. Pero no que se ponen ahí a discutir cosas que ni saben. Se ponen de teólogos cuando ni siquiera ignoran que esto fue fundado recién hace 100 años aquí en Estados Unidos de personas que ni siquiera estudiaron teología. No, créame, es tiempo de que todo esta payasada, este circo, termine. En serio. Ah, de este movimiento hay muchísimo que hablar. Hay un historiador que dice que el mito de la calle Azusa, dice que es un mito, porque si bien es cierto, la calle Azusa es famosa porque fue en el primer siglo, al principio del siglo XX. Pero sin embargo, sus raíces vienen de diferentes factores y lugares. Eso es lo que le estoy diciendo, es verdad, ¿no? Esto de los pentecostales es el producto de todo el movimiento de santidad que querían ellos regresarse. De ahí nacen los mormones, pues. De ahí nacen los adventistas, los milenaristas. Porque según ellos, oh, tenemos que volver a restaurar el cristianismo. ¿Cómo van a restaurar el cristianismo? Si entre ellos mismos hay divisiones. Cada uno entendiendo a su forma lo que es el verdadero cristianismo. Por eso yo digo, el día del Señor, día domingo, cuando se reúnen en sus sectas, yo no creo que Dios los escuche. Muchos de ellos. Porque, claro, ellos van a decir, no, pero si ahí dice, donde hay 2 o 3 en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Sí, ahí dice, yo sé que dice, me lo sé de memoria, me lo aprendí hace muchos años ese texto, pero no significa que hay que dividirse en sectas y pensar que ahí está Cristo cuando está dividido, cuando Él nunca quiso que haya esas divisiones. Y peor, se contradicen unos a otros. O sea que Dios está, a ver, sentado, ok, tú me oras así, está bien. Tú le contradices, pero también está bien. Pues tú cuando naciste, o hace 3 meses, ok, pues está bien. No, 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 Dios no es así. No, no es así. ¿O usted cree que es así? Haga Google, la historia de su país, cuándo entró, sepa que usted está bien posicionada en la historia, ¿no? Y de lo que está sucediendo.
para que no le engañen. ¿Sí? Para que no le engañen. Y bueno, con esto quiero terminar y espero que esto a ustedes les estén ayudando. Hay mucho, voy a seguir compartiendo más. Tengo biografías de otras mujeres pentecostales de cómo iniciaron. Me escribieron por ahí de que si tengo más material de María Beula, tengo cantidad de material de María Beula. Es increíble. Creo que voy a hacer una segunda parte de ella porque es a través de ella que uno conoce cómo este movimiento se va expandiendo del pentecostalismo. Por eso llaman la madre del trance, porque fue justamente en sus reuniones que la gente quedaba en trance. Y según he leído, y solo voy a poner, entraban en trance, dice que se quedaban por semanas. Cuando regresaban a su casa, les llevaba, se quedaban por semanas en trance. ¿Se imagina usted eso? Por semanas se quedaban en trance. Tenían que poner a alguien que las cuide, porque no despertaban de la realidad. Bueno, entonces con eso quiero terminar. Vamos a hacer una oración. Gracias, Padre Celestial. Tu amor es grande y poderoso. Llénanos de verdad, genuinamente, de tu verdad, para conocer la verdad y no caer en herejías y doctrinas de hombres y de demonios. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, que la gracia del Señor sea con ustedes hoy y que durante la semana de trabajo ustedes estén siempre creciendo en la verdadera gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén.